Dios quiere hablar a tu corazón en esta noche. Así que prepárate para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Habla a cada persona que ha venido, Señor, en esta noche con el deseo de recibir una palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra que les sane, una palabra que les liberte. Señor, yo te pido que tú me uses como instrumento de bendición. Que las palabras que salgan de mis labios sean de entera edificación para mis hermanos, Señor. Y que esa palabra lleve la unción de tu Espíritu Santo y sea como una espada de doble filo, que penetre al interior, discierna los pensamientos, cambie las intenciones del corazón y parta el alma y el espíritu, Señor. Y que esa palabra cumpla el propósito por el cual tú nos la has dado, y que esa palabra no regrese vacío. Que hoy, Señor, seamos activados bajo la revelación de tu palabra para creer en los milagros, para recibir sanidad y para recibir liberación. En el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, hoy es día de milagros. Diga, yo creo en Jesús y en sus milagros. Cuando nosotros hacemos esa declaración, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu se prepara. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y en el momento en que usted dice, yo creo en Jesús y en sus milagros, el poder sobrenatural de Dios se activa en usted. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Y Él nos ha delegado ese poder y esa autoridad. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Debemos creer a esa palabra. Amén. Vamos a hablar de los milagros de Jesús. Voy a hacerles un bosquejo en esta noche de los milagros de Jesús. Y voy a hablarle de 3 milagros específicos que van a activar su fe. Pero vamos a hablar hoy de los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús son los hechos sobrenaturales que son atribuidos al Señor Jesucristo. Y que en el curso de su vida terrenal han sido recopilados o recogidos en los evangelios. Y se conoce como evangelios canónicos porque existen diferentes evangelios. Incluso por ahí aparecen cada día evangelios como el evangelio de Tomás, el evangelio de Tobías. Pero hay unos evangelios canónicos. ¿Qué significa canónicos? Que fueron aceptados en el canon, en el último canon. Y los evangelios que han sido aceptados en el último canon solamente son los de Juan, los de Mateo, los de Marcos y los de Lucas. O sea, los 4 evangelios que están en la Biblia que nosotros tenemos. La Reina Varela, por ejemplo, y otras versiones, pero que nada más aparecen 4 evangelios canónicos. Estos milagros de Jesús se pueden clasificar en 4 grupos. Número 1, los milagros de sanidades divinas, donde Jesús obró curaciones o sanidades divinas. Número 2, milagros de liberación o expulsión de espíritus malignos, que se conoce muy comúnmente como exorcismo, pero en realidad la Biblia habla de liberación por el poder del Espíritu Santo, donde con la autoridad del nombre de Jesús, Jesús expulsaba a los espíritus malignos y Él delegó esa autoridad a sus discípulos para que ellos hicieran lo mismo. Entonces en la Biblia encontramos ese tipo de milagro de liberación de espíritus malignos. Número 3, encontramos los milagros de resurrección. Jesús fue usado por el Espíritu Santo para resucitar los muertos. Y encontramos 3 más cercanos. Encontramos la resurrección de Lázaro, la resurrección del hijo de la viuda y encontramos la resurrección del hijo de Jairo. Pero la hija de Jairo, perdón. También encontramos el relato de la resurrección de él, cómo Jesús resucitó. Entonces, el tercer grupo de milagros se llaman los milagros de resurrección de los muertos. Y el cuarto grupo de milagros se conoce como los milagros que tienen el control sobre la naturaleza.
Por ejemplo, cuando Jesús reprendió la tempestad y la tempestad se calmó. El número exacto de los milagros de Jesús en la Biblia que nosotros tenemos depende de cómo se cuenten. Porque en algunos pasajes de las Escrituras nosotros encontramos relatos donde hay 2 milagros o más milagros. Por ejemplo, hay relatos que dicen: y cuando llegó el sol, el Señor sanó a muchos enfermos y a todos los que estaban poseídos por demonios. O sea, no sabemos cuántos, cantidades incalculables. Pero la Biblia relata 24 milagros sobre curaciones, ahí contadas por los teólogos. 5 curaciones de paralíticos, 4 curaciones de ciego, 2 curaciones de leproso y otras 6 curaciones más. Por ejemplo, cuando Jesús oró por la suegra de Pedro y se sanó. También encontramos lo que le digo, curaciones genéricas así. Y al ponerse el sol, Jesús le trajeron los discípulos, los enfermos, y todos los sanó. Eso se llaman curaciones genéricas. 4 milagros sobre resurrección, ya les dije. Esos 4 se encuentran incluyendo la resurrección de Jesús. Pero en esta hora, en este momento, para los que nos ven por la web y para los que estamos aquí, voy a hacer énfasis en 3 milagros particulares de Jesús que narran los evangelios, pero que sucedieron a la distancia. Escúcheme, yo quiero decirle a usted que está en este lugar que Dios es Dios de cerca y Dios es Dios de lejos. Y muy temprano yo comencé a orar al Espíritu Santo y Él me dio una palabra y yo en mi cama me movía y Él me decía: milagros a la distancia. Y yo no entendía. Resulta que con una amiga discípula, ella me había dicho para que fuera a orar por una familia. Y yo leí todo el pasaje y lo estudié. Cuando fuimos a orar en el hogar, encontramos que a mí me tocó orar por personas que no estaban ahí, pero que vivían ahí, pero que ya no están ahí, pero que ellos crecieron ahí. O sea, una familia en las cuales ya los hijos crecieron, pero son de esas familias tradicionales que cada uno de ellos tiene su cuarto. Pero ya ellos se organizaron y se fueron a vivir en su hogar, con sus esposas a otro lado, pero ellos siguen teniendo su cuarto en su casa paterna. Y ahí está el cuarto del uno, el cuarto del otro, el cuarto del otro. Esa pareja tuvo 5 hijos, cada uno de ellos ya organizados y con su familia. Pero cada vez que ellos vienen a Valledupar tienen su cuarto en su casa. Entonces yo oré, y cuando yo entraba en un cuarto de él y comencé a orar, el Señor me dijo: milagros a la distancia. Ellos no están aquí, pero aquí está toda la esencia. Ahí se criaron ellos. Ahí durmieron, en esa cama durmieron, en ese espejo se pintaban, en ese baño se bañaron. Y yo comencé a enviar la palabra. Y Dios comenzaba a mostrarme cosas de ellos en ese cuarto. Cuando yo salí, le dije a la mamá: bueno, el Señor me dijo esto y esto y esto y esto. Entonces entendí por qué el Señor me hablaba milagros a la distancia. Porque la palabra de Dios tiene un poder que cuando tú la crees y tú la envías, ella actúa. O sea que tú en esta noche estás aquí, pero si tú crees al poder de la palabra, tú la envías y el Señor va a hacer el milagro. O sea que en esta noche Dios va a hacer milagros presentes y a la distancia. Vas a saber que Dios ha obrado en tu cuerpo. Esta noche Dios te va a sanar, te va a liberar. Pero sabes una cosa, no solamente lo va a hacer aquí, sino con los tuyos. Cuando tú llegues a tu casa, yo lo digo todas las veces que nos vamos, vas a encontrar buenas noticias. Porque ahora que le demos el curso a esta enseñanza, tú vas a enviar la palabra a lo que Dios está poniendo en tu corazón. A un hijo enfermo, a un hijo con problemas, a un hermano, a una situación económica.
Porque Dios me dijo desde esta mañana que Dios va a hacer milagros a la distancia. Tú estás aquí, pero Dios va a actuar allá. ¿Cuántos creen eso? Y te lo voy a mostrar por la palabra, porque la palabra tiene poder. Diga en esta hora, mientras estoy escuchando la palabra de Dios, aquí el Señor, diga, el Señor está haciendo milagros a la distancia, a mi favor, y está obrando en mis familiares que se encuentran en otro lugar, pero también está obrando milagros en mi vida en este mismo momento. Diga, yo creo en Jesús y en sus milagros, y yo creo que he venido esta noche por un milagro y lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creyeron a eso? Porque hay que creerlo y hay que decirlo con la convicción. Porque ¿sabe lo que le impresiona a Dios? No es tu físico, no es tu plata, no es tu posición, no es tu carrera profesional, no es nada de lo tuyo. Lo que impresiona a Dios es que tú le creas, que tú tengas fe en Él. Mire que vamos a empezar el primer relato y es el hijo de un noble. En Juan capítulo 4, versículo 43 al 53. Téngalo ahí y lo va leyendo conmigo. El título en muchas Biblias dice: Jesús sana al hijo de un noble. El hijo de un noble, en ese tiempo la palabra noble era determinada para aquellos que tenían un buen cargo y un puesto dentro del reinado. O sea que este noble trabajaba con un rey y era una persona muy pudiente y era una persona con mucha influencia. Juan capítulo 4, versículo 43 al 53. Apúntelo ahí si no tiene la Biblia, y si la tiene vaya en el relato conmigo. Dice así la palabra de Dios: 2 días después salió de allí. 2 días después, si usted lee Juan capítulo 4, está diciendo que Jesús estaba en Samaria. Samaria era después de Jerusalén. Y en Samaria encontramos un pasaje muy conocido, que es cuando él se encuentra con la mujer samaritana y tiene un diálogo con ella y revoluciona Samaria, esa mujer. Porque ahí es donde donde Jesús, Dios le revela toda la condición de esta mujer samaritana y se lo dice. Y esta mujer se escandaliza y dice: aquí hay un profeta que me está diciendo todas las cosas y le trae toda la gente. Y Jesús comienza a predicar a la gente y la mujer samaritana se convierte en la primera evangelista de ahí, de ese lugar, que trae gente para que escuche a Jesús. Después de eso, después de 2 días de eso, Jesús sale de allí y fue a Galilea, dice la palabra. Porque Jesús dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Qué significa eso? Lo han interpretado mal. Sino que su propia familia no creía en él. O sea, no lo honraba. Es como cuando nosotros ponemos a predicar a gente que se sentó con usted allá, y por decir algo y no por mencionarlo, no, ese es Casimiro, el esposo. No, ese es de Yanira. No, ese. ¿Me explico? Y entonces a veces tenemos en poco esas personas porque la hemos conocido desde nuestra infancia, pero no sabemos que ya Dios ha hecho una obra maravillosa en ellos y la unción del Espíritu Santo está sobre ellos, pero nos cerramos porque los conocemos. Pero cuando viene una persona fuera, entonces tenemos una expectativa. ¡Wow! Resulta que le predica lo mismo que le predica Casimiro, pero usted tiene una expectativa diferente. Eso es lo que se refiere a que a veces no le damos honra a nuestros profetas. No creemos que Dios puede usarlos a ellos. Y es lo mismo sucede a veces con el pastor. Como usted me está viendo todos los jueves y todos los domingos, entonces se le vuelve monótono. Pero cuando voy ahí a La Paz y predico, Dios hace milagros, señales y prodigios. ¿Qué pasa si estoy aquí? Pero es lo que dice la Biblia: no tenía honra en su propia tierra. ¿Ya entendió? Usted debe honrar al que va a dar la palabra, no importa quién sea. Cuando usted lo vea que se pare aquí, usted diga: yo recibo esa palabra que él trae y los milagros. No importa si de pronto él no tiene un buen testimonio, porque a veces nos sucede que nos hacen un gol. Pero haga lo que dijo Jesús cuando le toca un predicador de esto: haga lo que ellos dicen, pero no haga lo que ellos hacen.
Cuando sea un mal predicador, una persona que no da testimonio, haga lo que él dice porque está hablando de la palabra, pero no haga lo que él hace porque no está viviendo conforme a la palabra. Desafortunadamente a veces nos toca escuchar pastores que no dan la talla en sus vidas para nosotros creer lo que están diciendo la palabra. Pero usted no se cierra a eso, diga yo recibo la palabra. La Biblia dice, examinarlo todo y retener lo bueno. De mí hagan lo bueno, no lo malo. Amén. No copie lo malo, copie lo bueno. Así que la palabra de Dios, a veces, ¿sabes qué es lo que pasa con esto? Que Dios honra su palabra. No al predicador. A veces Dios honra su palabra. Y yo a veces escucho predicadores que yo digo, sus vidas no están siendo lo que está diciendo. Pero honramos la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. En la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta de Jerusalén. Vino pues Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. O sea, habían visto que había hecho milagros. Y todo el mundo, wow, este fue el que convirtió el agua en vino. ¿Sí se acuerdan? Los que han leído por allá. Y dice, y había en Capernaum un oficial del rey, por eso se le llamaba noble, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dijo Jesús? Si no vieres señales y prodigios, no crees. Tú me estás diciendo a mí porque tú has visto las señales y los prodigios, ¿verdad? Por eso es que crees. Y es verdad, hermano, en cierto momento los milagros son campanazos de Dios para que la gente crea. Usted está aquí porque usted ha visto que Dios actúa milagros en este lugar. Yo los he visto. Y cada uno de los que estamos aquí, los milagros son campanazos. Porque si usted va a una iglesia y no sucede nada, entonces ahí no se está moviendo Dios. Si usted no siente la presencia de Dios, si la palabra no le está llegando, entonces usted dice, bueno, ¿yo qué hago ahí? Eso es como un auditorio muerto, como si estuviera recibiendo una conferencia. Pero si usted está recibiendo milagros de Dios, entonces usted dice, ven, y no solamente usted viene, sino que trae a otro. Y así ha acontecido en estos últimos tiempos en este lugar. Me dice, pastor, yo quiero hablar con usted. Y usted no, porque es que a mí me dijo una persona que... Y a otra persona le dijo a otra persona, y a otra persona le dijo a otra persona. Amén. Entonces Jesús sí lo confrontó porque Jesús es frentero. Jesús le dijo, tú me dices que vaya a orar por tu hijo es porque tú has visto señales y prodigios. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Escúcheme. Le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Y qué más sigue diciendo? Y el hombre creyó que... Escúcheme, ahí es donde está el milagro. Cuando el predicador lanza la palabra de Dios, ungida por el Espíritu Santo, y tú dices, yo la creo. Yo la creo. El noble dijo, creyó a la palabra. ¿Sabe? Cuando yo digo, el Señor está obrando en tu vida, ahora milagro y sanidad, y tú dices, yo lo creo. Tú activas el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida. Dios actúa cuando tú crees a la palabra. Entonces dice, y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos le salieron a recibirle y le dijeron nuevas, o sea, le dieron noticias, diciendo, tu hijo vive. Cuando él se fue, dejó que su hijo se estaba muriendo. Por eso salió desesperado buscando a Jesús. Porque él había visto que Jesús hacía milagros, señales y prodigios. Y él dijo, si yo voy y le digo a él, yo sé que mi hijo va a sanarse. Ese hombre llevaba ¿qué? Fe, confianza. Yo quiero decirte en esta noche, yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu situación. Pero yo estoy dando la palabra. Y si tú crees la palabra, Dios va a actuar. Solo tienes que tener fe y creer a la palabra que te estoy dando esta noche. Jesús le dijo, ve que tu hijo vive, no se va a morir, despreocúpate. El Señor me dice que hay unas personas aquí con una carga financiera tremenda. Ve que Dios va a resolver ese problema financiero. Hay muchos aquí enfermos con problemas.
Ve que Dios te sanó, crea esa palabra. Entonces él preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Yo le estoy dando la palabra a esta hora, a las 8:15. Jesús dio la palabra a las 7. Le dijeron, a las 7 comenzó a estar mejor. A las 7 dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era la que Jesús había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y con toda su casa. Creyó a partir de ese momento en Jesús. Y saben, mucha gente pudiente, como nos predicaba un joven aquí como Jesús Arimatea, creyeron a Jesús. Aunque mucha gente lo apedreó, aunque mucha gente dijo crucifíquenlo, mucha gente se convirtió en discípulo de Jesús. Muchas mujeres pudientes de ese tiempo creyeron en Jesús. Muchos hombres como este noble creyeron a Jesús porque fueron testigos del poder de Dios. Porque la palabra salió de la boca de Jesús y ellos vieron actuar a Jesús. Y ustedes han visto las palabras que han salido de mis labios en este lugar y han visto que Dios nos ha respaldado. Y eso es lo que nos lleva a una convicción cada día de fe y de confianza en el Señor. Amén. Diga conmigo esta noche, yo creo en Jesús y en sus milagros. Amén. ¿Cómo se produjo ese milagro? Ese milagro fue a la distancia. Él no estaba ahí, pero él creyó y su hijo se sanó en su casa. Otro milagro que encontramos parecido a esto es Jesús sana al hijo del centurión. Lucas capítulo 7 versículo 1 al 10. Dice, después que hubo terminado todas las palabras al pueblo que le oía. Si nosotros hacemos el recuento cuál es ese pasaje, nos vamos a encontrar que era un lindo sermón que se llama el Sermón del Monte. El sermón de las bienaventuranzas, el sermón de los ayes. Jesús se paró en una montaña y comenzó a hablar palabras bonitas al pueblo y palabras de confrontación. Jesús dijo, bienaventurados los pobres porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y dijo, ¡ay de aquellos! Como dijo el profeta Isaías, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¡Ay de aquellos que sabiendo que están en pecado no se apartan de él! Entonces Dios dio un sermón bonito que se conoce como el sermón de las bienaventuranzas y de las ayes. Después de eso, que toda la gente lo estaba oyendo, él entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión era un jefe del ejército romano que mandaba a 100 soldados, por eso se le llamaba centurión. Oyó hablar de Jesús. El siervo del centurión a quien que quería estaba enfermo, a punto de morir. Ese era un buen jefe, un buen patrón. Su siervo estaba enfermo. O sea que ese centurión era un hombre de buen corazón. Era un hombre que se preocupaba por la gente que trabajaba con él. Necesitamos jefes y patrones de ese orden. Entonces él se preocupó y él escuchó hablar de Jesús. Y él dijo, bueno, mi siervo se está muriendo. Entonces envió a unos ancianos judíos rogándoles que viniesen y sanase a su siervo. Vayan y díganle a Jesús que venga a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas a esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y dice la Biblia, y Jesús fue con ellos. Yo quiero decirles, amados, que cuando nosotros buscamos a Jesús con un corazón sincero y clamamos a Él con fe, Jesús va a estar dispuesto a obrar en nuestras vidas. Cuando estos tipos le rogaron al Señor, ¿qué hizo Jesús? Fue con ellos, dice la palabra. Pero cuando ya no estaba lejos, ya estaba más o menos cerca, dice la Biblia, el centurión envió a unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque ni aún tuve por digno de venir a ti. O sea, mira, Señor, yo te honro tanto, tú eres tanto un Señor, yo tengo tanta reverencia. Estamos hablando de un jefe del ejército romano.
en una condición humilde, dijo, mira, ni siquiera soy digno de que entres a mi casa porque yo fui el que debí ir a buscarte y no mandar a nadie. No buscar terceros. Yo debí ir porque tú eres el Señor. Pero di la palabra. Escúcheme, di la palabra. Y mi siervo será sano. ¿Cómo se llama eso? Fe. El centurión dijo, ni siquiera vayas a mi casa, yo no soy digno. Porque yo soy hombre sujeto a autoridad. Yo entiendo la autoridad. Diga conmigo, yo entiendo la autoridad. Hay mucha gente que no la entiende, pero hay que entender la autoridad espiritual. Hay autoridad natural y hay autoridad espiritual. Toda autoridad es delegada por Dios. Y cuando usted no se sujeta a la autoridad, usted va a tener problemas. Que dice este centurión, yo soy hombre de autoridad y entiendo la autoridad, porque cuando yo digo a alguien ve, vaya, y cuando le digo venga y ven, y me obedece. Pero ¿sabes qué estaba diciendo este centurión? ¿Sabes qué, Señor? Tú tienes más autoridad que yo. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de Señores. Y solamente con que tú digas la palabra, mi siervo va a sanar. ¿Sabe qué tenía este hombre? Creía al poder de la palabra del Señor. ¿Y sabe qué pasa con la iglesia? ¿Por qué no recibes milagro? Porque no crees al poder de la palabra de Dios. Lo demás es lo demás. Pero cuando tú crees a Dios y a su palabra, suceden milagros en tu vida. Dijo, di la palabra y mi siervo sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Entiendo la autoridad y yo sé que tú tienes mayor autoridad que yo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Jesús se maravilló. ¿Está conmigo en el pasaje? Quiero hacerle entender con este pasaje que lo que va a maravillar a Dios de tu vida es la fe que tú tengas en Él. Cuando tú le creas a Dios, entonces Dios va a decir, wow, qué tremendo. Dijo, Jesús se maravilló y volviéndose le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oye, este tipo no es israelita, pero tiene tanta fe más que los otros. Entonces por eso nosotros vemos que la gente sale aquí y da testimonio y dice, no, que el Señor me hizo, que el Señor... Ay, Señor, ¿y yo qué? Dios también puede actuar en ti si tú tienes la fe para creer como creyó el centurión. Dice, al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué movió el milagro? La fe del centurión. Dijo el Señor, wow, qué tremenda fe, que se haga como tú lo estás diciendo. Cuando nosotros movemos la mano del Señor con la fe, Dios dice, wow, hazle el milagro. Si tú estás sano, si tú estás enfermo, debes creer en esa forma a Dios, a la palabra. Y tú dices, Señor, yo estoy sano. Lo que es imposible para los médicos es posible para aquellos que creemos en Dios. El tercer caso, nos encontramos con una mujer sirofenicia, o sea, no era israelita. Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro. Marcos 7, 24 al 30. Tiro de Sidón. Y entrando a la casa, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse. Jesús ya era tan popular que ya no le dejaban, pobrecito, donde él llegaba la gente. ¡Oh! Él trató dice, no, hoy estoy aquí, nadie me conoce aquí. Pero una mujer lo pilló. Y dijo, no, Jesús. Entrando en la casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu, ¿qué? Inmundo, o sea, un espíritu maligno. Esta hija de esta mujer sirofenicia estaba siendo atormentada por un espíritu demoníaco. Y escúcheme esto, la autoridad de Jesús para los espíritus demoníacos, para todo lo que venga del demonio. Yo quiero decirle en esta noche
que todo poder espiritual en este universo se somete al nombre de Jesús. Así que no le tenga miedo ni a brujería, ni a hechicería, ni a brujos, ni a encantadores, ni a demonios, ni a mamos, ni parapsicólogos, ni mentalistas, ni nada de esa gente que practica el ocultismo, porque más poderoso es el que está con usted que el que está en el mundo. No crea que la brujería puede acabar con usted. No es mucho diablo para poco Dios. No es así, hermano. Es mucho Dios para poco diablo. Pero la gente a veces le cree más al diablo que a Dios. Yo no sé qué les pasa. Yo tengo 22 años de estar echando fuera demonios. Y el diablo sabe que yo sé que él sabe que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué pasa? La gente le tiene miedo. Ay, que la brujería, ay, que la hechicería. ¿Sabe por qué le tiene miedo? Porque no anda caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué no se enfrenta? Precisamente porque duda del poder de la palabra y de Dios. Así que cualquier demonio, todo lo que se menciona, dice la Biblia, en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo, todo está sujeto al nombre de Jesús. ¿Cuántos creen en ese poder? Dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que quite ese temor a los demonios, quite ese temor a los brujos, quite ese temor a la brujería, quítele temor, ay, que me están echando. No, más poderoso es el que está con usted. Pero si usted cree que la brujería es más poderosa que Dios, ya está atado. Pero usted conoce la verdad en esta noche y la verdad lo hace libre. Así que había un espíritu inmundo, pero esta mujer creía que Jesús podía liberar a su hija de cualquier espíritu maligno. Dice, luego que oyó de él, vino y postrándose a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogó que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no es bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos. Eso es cruel, esa. Si usted analiza esa situación, que usted vaya a donde el pastor y el pastor le diga, no, yo no voy a orar por ti. Yo no estoy para orar por ti, yo estoy para orar por los de mi iglesia. ¿Cómo voy a orar por ti si tú no eres de mi iglesia? Entonces, ¿cómo se va a sentir usted? Rechazado. Yo simplemente he sido enviado a los hijos de Israel, a ustedes no, a otra nación no. Nada más a los hijos de Israel. Así que yo no voy a coger el pan de los hijos de Israel y se lo voy a echar a los perros. Pero respondió ella y dijo, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Wow. No aceptó un no por respuesta, no aceptó el rechazo, no aceptó la humillación, no aceptó nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Y hay mucha gente que dice, el pastor me miró feo. El pastor no me saludó. El pastor no me fue a visitar. El pastor. Oiga, Jesús le estaba diciendo a esta mujer que no. Porque hay la gente que pone la mirada en el hombre. Quiero decirte que el hombre no sana. Es la unción del Espíritu Santo. Los hombres simplemente son instrumentos. Nunca en Dios es a un hombre, porque se llena de arrogancia y de altivez y de prepotencia. Pon la mirada en el Señor. Esta mujer no estaba aceptando un no por respuesta. Esta mujer no le estaba importando que Jesús la estuviera humillando, que la estuviera rechazando. Ella dijo, no me importa, aún yo como de las migajas que caigan debajo de la mesa. Entonces Jesús dijo, por esta palabra, ve. Y el demonio salió de su hija. O sea, esa actitud de esa mujer impresionó al Señor. Wow, mujer, tú eres tremenda, te estoy diciendo que no. Pero tú sigues. Por esta palabra, ve. Y el demonio salió de tu hija. Y cuando llegó allá a casa, halló que el demonio había salido
y encontró a la hija sana y acostada en la cama. Eso se llama milagro de Dios a distancia. Solamente Dios, Señor, la palabra. Ni siquiera la dio, le dijo: oye, tú crees tanto que cuando llegues a tu casa el demonio se va a ir. ¿Qué actuó ahí? La fe de esa mujer. Y te estoy contando estas historias bíblicas para que tu nivel de fe sea aumentado, a que tú creas a la palabra de Dios. No creas a la palabra del hombre, crea a la palabra de Dios. Cuando tú creas a la palabra de Dios, el poder sobrenatural de Dios va a activarse en tu vida. Y si tú te mueves en esa palabra, yo quiero decirte que hay milagros. Milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros financieros, milagros presentes y milagros a la distancia. Porque Dios es Dios de cerca, pero también es Dios de lejos. Milagros presentes y milagros a la distancia. ¿Cuántos creen que en esta noche lo van a recibir? Es de fe, es de creer. Es de creer, Señor, yo creo a esa palabra. En esta hora el Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Que te encuentras escuchando. Mire, aún estas personas que me están escuchando en la web están recibiendo un milagro de Dios en este momento. Muchos que de pronto se conectaron y por casualidad cayeron a la página, o yo no sé, encontraron en YouTube este mensaje, o de pronto en el Facebook entraron porque este mensaje sale por las redes. Se encuentran con este mensaje y Dios va a actuar milagros en tu vida. Si crees por la fe a la palabra, Dios va a declarar milagros aquí en este momento y a la distancia. ¿Cuántos creen que Dios va a hacerlo? Quiero que te agarres de una palabra, porque es que la palabra y el Espíritu es lo que producen el milagro. ¿Me explico? Tú vas a creer a la palabra por la unción del Espíritu y eso va a suceder. Lo que te estoy diciendo está en el Salmo 107:20. Salmo 107:20. Tómala. Yo esta mañana oré así, el Espíritu Santo me traía la convicción y yo oraba en cada cuarto y yo decía: tú estás tocando. Y estaba orando nada más y nada menos por senadores y por ministros. Y Dios me trajo una revelación que esas personas estaban recibiendo allá y van a llamar a su familia. Y la familia le va a decir: no, lo que pasa es que mientras ustedes estaban aquí había un pastor que estaba orando en sus cuartos. ¿Oyeron? Después le voy a dar el testimonio cuando ellos vengan aquí mismo a la iglesia, porque me dijeron que iban a venir a la iglesia. Salmo 107:20 dice: envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuántos reciben esa palabra? Esa es una declaración profética. Y envió la palabra y los sanó y los libró ¿de qué? De la ruina. Ruina física, ruina espiritual, ruina psicológica, ruina financiera. Si tú en esta noche crees esa palabra, vas a ser libre de la ruina, de la escasez, de la pobreza. Vas a ser libre del estancamiento, vas a ser libre de la enfermedad, vas a ser libre de la depresión, vas a ser libre de la angustia, vas a ser libre del cáncer, vas a ser libre del SIDA. Y envió la palabra, no mi palabra, la palabra de Dios. Cierra tus ojos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, como profeta de Dios, yo envío tu palabra, Señor, la palabra de sanidad. Levante sus manos al cielo en este momento. Hay una unción especial en esta noche de sanidad y liberación. Hay una unción por la palabra de Dios. Hay una unción por el poder del Espíritu Santo. Póngase de pie si es mejor. Hay una unción en este momento. Yo quiero que tú cierres tus ojos, porque lo hemos declarado en los evangelios. Hemos visto que el Señor Jesús envió la palabra y actuó. Hay una unción de liberación en esta hora. Tú envías las palabras y los demonios están saliendo de tu empresa ahora en este momento. Los demonios están saliendo de tu hogar. Esa brujería, esa hechicería se está secando en este momento. Ese cáncer se está secando en este momento por el poder de la palabra. Y envió la palabra y los sanó y los libró de la ruina. Ruina ahora se deshace en el nombre de Jesús.
pobreza, escasez, crisis financiera ahora, en el nombre de Jesús te hablo por el poder de Dios. Cáncer, te hablo en el nombre de Jesús. Recibe ahora sanidad. ¿Dónde me estás escuchando? El poder de Dios se activa ahora, porque está escrito que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, y la tierra entró en el orden de Dios. Y yo envío la palabra y tu vida ahora entra en el orden de Dios. Tus finanzas entran en el orden de Dios. Tu sistema psíquico y emocional entra en el orden de Dios. Comportamientos inadecuados entran en el orden de Dios. Envío la palabra y eres libre del alcoholismo. Envío la palabra y eres libre de la drogadicción. Envío la palabra y eres libre del homosexualismo. Envío la palabra y eres libre de la pornografía. Envío la palabra y eres libre ahora. Eres libre en el nombre de Jesús de la prostitución. Ahora envío la palabra y eres libre de la locura. Envío la palabra y eres libre de la brujería. Satarabaki barabaso, a poder de Dios en esta noche. Es una noche de milagros. Ahora, Señor, las columnas se enderezan. Dolores en la columna se van. Migrañas desaparecen ahora en el nombre de Jesús. Leucemias ahora se sanan en el nombre de Jesús. Dolencias en los huesos ahora desaparecen. Envió la palabra y los sanó y los libró. Los sanó. Padre, en el nombre de Jesús. Así como el noble creyó, Señor, y su hijo fue sano de esa enfermedad de muerte, así yo creo, Señor, creo a esa palabra y recibo sanidad. Dígalo ahí, yo creo a esa palabra y recibo sanidad. Diga, yo creo a esa palabra y recibo liberación. Así como el centurión dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Yo creo esa palabra. Vamos, afiáncela en su corazón en esta noche y esa palabra comienza a actuar en su vida. La Biblia dice que la voluntad de Dios es que estemos sanos y libres. Ahí en la Biblia encontramos verdades de sanidad divina y liberación espiritual y demoníaca. Escucha esta palabra profética. Y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Crea esa palabra en esta noche. Yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, tu libertador. Yo soy Jehová, tu Señor. Y todas las cosas se sujeten en mi nombre, dice el Señor. Jesús sanó a todos los enfermos en su ministerio. Dice la Biblia, y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Recibe sanidad ahora por esa palabra. Él mismo llevó tus enfermedades. Él mismo llevó tus dolencias. Crea esa palabra. Mateo 8:16 es para ti en esta noche. Los que están en los cuartos, los que están en los hospitales. Hace más de 2000 años, mis amados, Jesús pagó el precio por nuestra sanidad divina y por nuestra liberación. Venció los poderes de las tinieblas en la cruz del Calvario. Yo quiero que en esta noche te llenes de fe por la palabra, por el Espíritu. Escucha esta. Quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Levante sus manos y diga, me declaro sano, me declaro libre por las llagas de Jesucristo, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Diga conmigo, Jesús compró mi sanidad, mi liberación y mi bendición. Él dijo, maldito es todo aquel que es colgado en un madero, por cuanto él llevó, diga, él llevó
todas mis maldiciones en la cruz del Calvario, y por sus llagas yo he sido curado. Diga, me declaro sano, me declaro libre, y yo creo esa palabra en el nombre de Jesús.